Bueno, Javier, Luque, es un honor que quieras colaborar con nuestro canal un poquito y compartir con las diosas que nos escuchan algunas claves sobre cómo hacer o plantearse una dieta de invierno, un ayuno para las más valientes. Es como muy conocido o muy, por lo menos yo lo he propuesto bastante, pues el ayuno intermitente y todas estas cosas, pero yo creo que todos tenemos como cierto mezcolanza de ideas y me encantaría que un experto como tú sobre este tema de la alimentación y sobre la salud integral nos pudiera dar algunas pistas o algunos claves de lo que a tu juicio son los elementos fundamentales a la hora de plantearse un ayuno aprovechando la luna nueva de Escorpio, que tú sabes que las lunas nuevas son momentos de empezar algo nuevo. Los días previos con la luna negra son momentos de detox en el que el cuerpo naturalmente elimina, igual que la savia de las plantas tiende a ir hacia las raíces, pues igual el cuerpo tiene como muy fácil eliminar en esos días. Y al ser encima en Escorpio, que es de todos los signos, precisamente el que va a la profundidad de las cosas, el que te plantea eliminar todo aquello que no te sirve, pues realmente creo que es el momento del año, y un año tan intenso como está siendo el 2020, en el que sería fantástico para muchas de nosotras, muchos de nosotros, poder plantearnos unos nuevos hábitos alimenticios para este invierno o simplemente cómo aprovechar el cambio que trae esta temporada, ¿no? Ahora estamos en otoño. Entonces, si nos puedes dar algunas claves, sería fantástico. Sí, pues para mí todo un placer. Bueno, realmente cuando hablamos del tema así, detox y ayuno, es un tema bastante importante, ¿no? Y que hay que tomárselo con seriedad. El ayuno intermitente, de hecho, es como una gran herramienta porque no implica como un esfuerzo enorme por parte de nuestro cuerpo. A menudo la gente se mete en ayunos como una nueva forma de experimentar algo, ¿no? O sea, como cuando uno quiere experimentar algo nuevo, pero realmente un ayuno, si no se hace con ciertos parámetros de seguridad, puede ser como bastante estresante para nuestro organismo. De hecho, a menudo un ayuno es un proceso que moviliza los recursos de nuestro organismo de una forma tal que provoca mucho estrés fisiológico, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente realmente es como una gran herramienta de experimentar, de acercarse a un ayuno, y lo que hace es como descongestionar fisiológicamente nuestro organismo. Claro, cuando haces ese intervalo de espacio en el que no ingieres alimento, estás dándole energía a tu cuerpo a que de algún modo se ponga al día, ¿no? Que eso es como el objetivo último, ¿no? Realmente siempre nuestro cuerpo tiene esa función de limpieza activa, porque siempre, pues, tanto a nivel metabólico, los residuos que generamos, como si tenemos una alimentación muy inconsciente, que introducimos mucho comestible, que no siempre todo... Hay que hacer esta diferencia, ¿no?, entre un alimento y un comestible. Entonces, el ayuno intermitente en sí es una gran herramienta, pues para eso, para ponerse al día, y no sometes riesgo alguno, pues que tu tiroides tenga que hacer un sobreesfuerzo o que te falten nutrientes esenciales para ciertos procesos hormonales, porque claro, hay que partir de que cada organismo ya tiene como una memoria, tiene una historia, ¿no? Cada cuerpo parte pues de unas carencias o de unos excesos, y esto es muy importante tenerlo presente a la hora de hacer un ayuno, ¿no? Y Javier, tú siempre hablas de esos empleados del cuerpo, ¿no? Los que digieren y los que limpian. ¿Nos puedes explicar en qué consistiría este ayuno intermitente? ¿Cuántas horas? ¿Habiendo comido antes qué y después qué? ¿Cómo debería de ser para que estos empleados, que tampoco muchas de nosotras no sabemos muy bien de qué va todo esto y estaría genial que lo volvieras a contar,
pues puedan hacer su trabajo y al final nos sintamos mejor. Claro, sí, yo siempre trato como de ilustrar de una forma así gráfica y sencilla, pues la maquinaria tan compleja que es nuestro organismo, ¿no? Y me encanta cómo usar ese ejemplo de que nuestro cuerpo es como una fábrica y simplificándolo muchísimo, esa fábrica como que consta de dos tipos de trabajadores. Un tipo de trabajador son los de limpieza, digamos, y el otro tipo de trabajador o de contrato que tienen estos trabajadores, pues son los de restauración y mantenimiento, ¿vale? Normalmente, pues tenemos como la capacidad, para irnos a un porcentaje, de contratar a 100 trabajadores al día. Así es nuestra fábrica, puede contratar a 100 trabajadores indistintamente de uno de estos dos contratos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la diferencia entre estos dos contratos, digamos que hay una cláusula muy importante, y es que en el contrato de los que restauran y mantienen, tienen una cláusula que especifica que solo pueden trabajar cuando el organismo alcanza un mínimo de limpieza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por culpa de los hábitos que tenemos, de los hábitos que vamos acarreando, por nuestro bagaje, por nuestra inconsciencia a la hora de alimentarnos muchísimas veces, ¿qué ocurre? Pues que necesitamos contratar casi al 100% a los 100 contratos de ese día en limpieza, porque no damos abasto. Entonces, finalmente, alcanzamos como una deuda en restauración y mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos prácticas como este ayuno intermitente o cuando comemos de una forma que es más respetuosa con las necesidades del organismo, pues de algún modo estamos permitiendo que no sea tan necesario tanto volumen de trabajadores de limpieza y poder dedicar más a la restauración y al mantenimiento. Entonces, claro, cuando alguien no ha hecho ningún cambio en sus hábitos alimenticios, en tener más conciencia en qué come, cuándo, en qué momento del año e incluso en qué combinación, pues el simple hecho de dar descanso digestivo al organismo, el simple hecho de generar márgenes, generar espacios entre la última ingesta de un día y la primera comida del día siguiente, pues ese espacio es como un elemento clave para, sin haber hecho ningún cambio drástico en nuestros hábitos alimenticios, ser capaces de poner al día la limpieza, la eliminación y así pues tener más energía para poder restaurar y mantener. Entonces, en el mundo digamos, el ayuno intermitente, pues podemos contar con diferentes franjas horarias, ¿no? Que es lo que se juega normalmente. Hay un ayuno intermitente que puede ser de 12 horas. Realmente yo recomiendo que sea al menos de 16, ¿vale? Porque ya con 16 horas el hecho es como que ya te saltas al menos 2 comidas importantes y ahí como que el organismo tiene suficiente espacio-tiempo para poder eliminar las digestiones anteriores y ir restaurando un poquito. Y además, como no hay ni siquiera un día en el que estás privado de alimento, pues realmente las constantes básicas de tu organismo están cubiertas. Entonces, no pones en marcha otros mecanismos que entran en juego cuando ya pasas de 24 horas de ayuno, que son muy recomendables, pero ya requieren de más voluntad, de más preparación mental, de también más preparación organizativa, porque, bueno, también es muy importante con el tema de los ayunos cómo se entra, cómo se sale, ¿no?
Entonces, el ayuno intermitente es una práctica genial para incorporarla en tu día a día, que además, muy al contrario de lo que se puede pensar, ese momento en el que estás en esa franja de no comer, suele ser donde tienes el pico de energía más alto. Porque, bueno, como tenemos reservas energéticas de sobra en el mundo en el que vivimos y en el que vive todas las personas que puedan vernos ahora mismo, realmente no nos falta ninguna comida, ¿no? Todos tenemos alimento al alcance en todo momento. Entonces, privarte unas horas de ese alimento conscientemente, pues adquiere un gran potencial de recuperación a nivel fisiológico. Y entonces, ¿tú cómo recomendarías? Porque yo estoy calculando, estoy aquí haciendo cálculos a la vez. Si, por ejemplo, la última comida fuera a la mediodía, a las 2 de la tarde, vamos a poner, pues entonces te daría 16 horas de ayuno para volver a comer, a desayunar a las 6 de la mañana, por ejemplo. ¿O sería más conveniente decir, bueno, en vez de saltarme la cena, me salto el desayuno, que me cuesta menos, y hago desde la cena hasta la comida y pierdo la comida? ¿Hay alguna forma que tú pienses que es especialmente recomendable o...? Aquí realmente es que entramos ya en el tema personal. Depende de tu actividad laboral, depende también de tu ritmo, ¿no? Porque, bueno, pues hay personas que por su ritmo o por su constitución misma, ¿no? Que pueden como sentirse más cómodas en un horario que en otro, pero el hecho de marcar como esa pauta horaria, que por ejemplo pues puede ser de 4 de la tarde a 7 de la mañana, pero ya digo, es cuestión también del ritmo personal. Ya no es tan importante en qué momento es mejor o peor. Si es cierto que está genial tener presente que nuestro organismo, cuando efectúa el proceso de limpieza como más importante, es en la noche, ¿no? En la noche es cuando nuestro organismo, a través de los pulmones, la piel, y además como que todo nuestro circuito, toda nuestra sangre concentrada en el hígado, porque realmente cuando no tienes la sangre, o sea, no es necesario que tengas distribuida tu sangre en los músculos, pues realmente puede estar en los órganos. De hecho, el hígado, por ejemplo, que es un elemento clave en la limpieza y el mantenimiento de nuestro organismo, es el órgano que más varía su tamaño. Puede ser como 3 veces, o sea, puede disminuirse o aumentarse como unas 3 veces o así. De hecho, ocurre que cuando calentamos el cuerpo, cuando queremos hacer una actividad física, lo que necesitamos es realmente el acto de calentar no es más que sacar la sangre del hígado para que vaya a la musculatura. ¿Por qué? Pues porque como la sangre es la que va a distribuir el oxígeno, pues realmente lo que necesitamos es que los músculos estén dotados de sangre para que estén dotados de oxígeno. Entonces ahí tenemos como ese juego que el cuerpo pues va variando, ¿no? En función de su necesidad del momento, pues dónde requiere la sangre, en un lugar o en otro, ¿no? Entonces esto es simplemente un ejemplo para que veamos cómo por la noche se efectúa una labor de limpieza enorme por parte del cuerpo. Me parece súper interesante y me estaba recordando a esta información de la medicina china que nos explica a qué horas están más activos. ¿Te acuerdas de mi agenda del ciclo? Mi agenda anual. Incluye esta información, ¿no? Que a partir de medianoche está la vesícula biliar activa hasta eso de la 1 de la mañana, el hígado desde la 1 hasta las 3 de la mañana, luego serían los pulmones, que además ahora los pulmones en Escorpio, en invierno, sería como, bueno, estamos en otoño realmente, pero sería un tema de eliminación importante y eso que acabas de contar durante la noche. De 5 a 7 de la mañana es el intestino grueso lo que está más activo y de 7 a 9 el estómago.
después vendría el bazo hasta las 11 de la mañana y bueno, ya se vuelven a activar a la 1 de la tarde el intestino delgado, a las 5 de la tarde los riñones. O sea que es como muy interesante, pero fíjate que aquí aparece un triple quemador, que no sé muy bien a qué se refiere. El triple calentador. Desde las 9 hasta las 11, entonces a lo mejor si ese tiempo ya dejáramos al cuerpo estar trabajando, a lo mejor sería, para los que puedan hacerlo, ¿no? Por lo como tú explicas, ¿no? Por su ritmo de vida y los trabajos que tengan que llevar a cabo en cada momento, a lo mejor sería interesante, ¿no? Sí, además súper bonita esa gráfica, ¿no? De ver el horario y cómo también pues coincide con ese proceso que hacemos durante la noche. Y sí, sería muy interesante pues como tener ese horario al que invitas. Igualmente, también es bueno recordar que para efectuar el ayuno intermitente no hay por qué tomarlo como una práctica diaria. Esto también va a ser en función de cada persona. Muchas veces menos durante más tiempo es mucho mejor, ¿no? Entonces puede ser que haya personas que pretender mantenerse así mucho tiempo sea un foco de estrés porque, pues bueno, a nivel emocional o a nivel también fisiológico le demande su cuerpo como más alimento y no concentrarlo tanto en un espacio-tiempo corto. Y es bueno pues tener una pauta en la que uno hace este ayuno intermitente de 16 horas una vez a la semana o 2 veces a la semana y no forzarse, ¿no? De hecho ocurre mucho en las personas que abogamos por los cuidados y abogamos por una alimentación saludable, como obsesionarnos con la limpieza a menudo, ¿no? Y es bueno durante un tiempo, o está genial tomar conciencia, pero no debe de ser una obsesión. Debemos de tener como esto presente y es como, a mí me encanta explicarlo también como la limpieza de una casa, ¿no? Que realmente no se trata de limpiar a fondo con un bastoncillo de oído la rendija de cada ventana o cada vez que uno limpia, sino se trata de saber mantener la casa. Y para mantener la casa, pues lo ideal es barrer general, pero un limpiadito un poquito más a fondo hoy al baño, mañana a la cocina, pasar... Es como tener un ritmo que no sea excesivo, porque si no nos ocurre que podemos como saturarnos. Y vemos también como en las labores de la casa, es tanto lo que tengo que hacer para mantenerlo, para limpiarlo todo de una vez, que me quedo sin hacer nada. Entonces es mucho mejor como tener estas pautas en las que uno limpia más que ensucia, que esa es la clave realmente del mantenimiento del organismo. Que realmente no saturemos la capacidad de limpieza de nuestro organismo cada día y que nos mantengamos ahí y no obsesionarnos con tener que estar como continuamente con una dieta que limpie, que lo digo desde la experiencia, ¿no? Que he estado muchos años como alimentándome de la forma que uno limpie más y todo así súper limpio, pero después te das cuenta que realmente también el cuerpo necesita una densidad alimenticia en algún momento. Y no es lo mismo que una persona que tenga, pues eso, de 18 a 36 años, que una persona que tenga de 36 a 46 o 48 o 50. Entonces realmente también es muy importante esto, ¿no? Saber a qué edad comienza uno a hacer qué cambio, qué pauta y qué necesidad tiene, ¿no? Porque si estás todo el día en el ordenador, vale, pero si estás en el campo haciendo una actividad mucho más exigente, mismo un entreno, ¿no? Personas que entrenan muy duro, pues obviamente necesitan también como nutrirse adecuadamente. Este es un tema súper interesante el que estás tratando, ¿no? El del ciclo de vida en el que uno se encuentre y la actividad física que uno desarrolla. Esto es tan interesante que me encantaría emplazarte para otra ocasión para hablar un poquito más en profundidad de estos dos temas y ver también la repercusión hormonal que tienen, porque hay tantas enfermedades, tantas condiciones, ahora traducimos de inglés, ¿no?
especialmente femeninas, que se derivan precisamente de esto, de un mal equilibrio entre la alimentación y el ejercicio que se realiza y demás, que realmente sería un lujo si pudiéramos contar contigo en otra ocasión para hablar con un poco más de detalle sobre este tema. Pero resumiendo un poco lo que he entendido de lo que has dicho, entonces me estoy llevando un poco la idea de que con vistas a esta luna del 15 de noviembre, que tenemos la luna nueva en Escorpio, a lo mejor nos podríamos plantear hacer un primer ensayo con esta propuesta de ayuno intermitente que nos planteas y ayunar 16 horas sin tener más en cuenta qué hemos ingerido antes o qué vamos a ingerir después, porque simplemente se trata de darle tiempo al cuerpo para limpiar, ¿no? Para hacer esa labor de limpieza, para poder después tener esa labor de restauración, de recuperación de órganos internos y demás. Y que se trataría entonces de hacer simplemente un experimento en este día de la luna nueva. Aquellas que sientan que les va bien, a lo mejor pueden hacerlo de una manera periódica por 15 días, ¿no? Que es el periodo emocional de la luna, ¿no? Abre 15 días hasta la siguiente luna llena. Además es muy interesante que esta luna nueva es la que abre la temporada de eclipses del invierno de 2020, que va a ser una temporada de eclipses muy potente, como todo 2020, y te está alineando con tu propósito de encarnación como toda temporada de eclipses. Entonces, esencialmente, la temporada de eclipses lo que viene a hacer es limpiar, sacar de tu vida aquello que no tiene que ver contigo para hacer espacio para lo que sí tiene que ver contigo. Y a partir de ahí empiezan a entrar personas nuevas, situaciones nuevas, oportunidades nuevas. Es un poco como la idea del Feng Shui, ¿no? Entonces, me parece súper interesante el valor que nos estás aportando, porque entiendo que, claro, cuando uno tiene su energía disponible, en vez de tenerla absorbida haciendo una digestión de algo mal combinado o simplemente que como con mucha frecuencia, pues la tengo disponible para estar haciendo otras cosas que también necesito, incluso a nivel emocional o incluso intelectual, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene mucho valor. Entonces, a lo mejor podríamos concretar esta propuesta en un ayunito para las que quieran experimentarlo con la luna nueva del día 16, las que sean más valientes, a lo mejor, como tú decías, que tomen una rutina, a lo mejor probarlo durante esas 2 semanas, y me encantaría que me dijeras, o que nos dijeras más o menos, cómo lo ves tú, si un día sí, un día no, o intentar mantenerlo durante 2 semanas, y las que ya sientan que esto puede ser una oportunidad muy potente en sus vidas, a lo mejor pueden planteárselo hasta la luna llena en Escorpio dentro de 6 meses, o sería demasiado. Realmente no sería demasiado. Aquí vamos de nuevo, igual que en el horario, al tema personal, ¿vale? Aquí cada persona pues va a tener que escucharse y es cuestión de probarlo progresivamente. Entonces puede comenzar como una semana haciendo 3, o sea, 3 días con este ayuno intermitente de 16 horas. Y luego puede, pues si quiere ir más profundo, hacerlo durante una semana o hacerlo al revés, hacerlo durante una semana al principio y ver qué tal le sienta. Como ya te digo, como vas a mantener al menos 2 comidas importantes en el día, ¿no? En un espacio de tiempo más reducido, pero 2 comidas entran ahí súper bien. Entonces realmente no entras en un estrés fisiológico importante, simplemente estás dando más espacio a tu sistema intestinal para que se descongestione, ¿no? Entonces, luego también, a colación de lo que comenta, es muy importante que la gente observe, o sea, más que observe, que comprenda que la alimentación es una herramienta fundamental y clave cuando uno pretende hacer un cambio en su vida importante a nivel emocional. Esto es una clave que muchas veces pasa desapercibido, pero es una herramienta impresionante. ¿Por qué? Pues por esta misma fórmula por la que funciona la psicomagia, digamos, ¿no? Que es realmente que es una forma de tú hablar a tu subconsciente, es una forma de expresarle a tu subconsciente que estás en una nueva página de tu vida. Cuando uno cambia la alimentación es algo que está tan estrechamente ligada a las emociones que cuando hay un cambio profundo en un hábito alimenticio,
también estás como interconectando ese cambio a tu sistema emocional, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno tiene un duelo importante o una situación pues que necesites como un empujoncito para atravesarla y ser capaz de ir hacia un nuevo paradigma de tu vida, en la alimentación tenemos como una llave maestra, ¿no? Para poder hacer ese tránsito mucho más rápido. Y si además ese cambio te beneficia a nivel fisiológico, pues tu cuerpo te lo va a agradecer infinitamente, y la forma de agradecerlo del cuerpo es sentirte mejor. Pues ha sido un placer, Javier, contar contigo hoy y te damos las gracias. Espero que puedas hacer un hueco en tu agenda próximamente para hablarnos un poco más sobre este tema de las hormonas y de cómo a través de la alimentación podemos ayudarnos en todo este campo tan difícil, y sobre todo esa maestría tuya y esa dulzura a la hora de ayudarnos a ser amorosos con nosotros mismos e ir integrando estos cambios, estos procesos que muchas veces son tan difíciles, siendo tan sencillos, ¿no? Tan difíciles de incorporar en la vida de cada uno. Así que muchísimas gracias, Javier. Te esperamos muy pronto. Satnam. Pues yo muy honrado, y muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Así que un placer, siempre que lo desees, aquí estamos. Satnam, muchas gracias.